Buenos días, Dios les bendiga a todos mis alumnos del Instituto Bíblico de la Iglesia Palabra y Renovación. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Espero que hayan estado muy pilosos estudiando los que tienen el libro, y los que no, pues en esta mañana lo vamos a hacer. Le pido que tenga su Biblia en la mano, que tenga un mapa a su disposición también, y que tenga donde tomar nota. Los que no tienen el libro pueden tomar nota, y bueno, que podamos disfrutar en esta mañana de este maravilloso estudio. Le doy muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes, y también por cada uno de esas personas que hacen parte de este trabajo y que permiten este proceso de estudio a través de estos medios, que es un poco complicado. Bien, yo quisiera saber quiénes nos están viendo en esta mañana, que nos saluden, que participen también hasta donde sea posible. Elvira Pérez, bienvenida Elvira, estás con nosotros en esta mañana, pilosa para estudiar. Elvirita, también Gloria Vasco nos visita, les saludamos de una manera muy especial. También está Anuar Valentina allí con Gloria, a través de estudiando también la palabra del Señor. Bien, vamos a dar inicio entonces a este estudio. Estamos viendo la lección 2A. Nos visita también Andrew Guarín. Andrea nos está visitando esta mañana. Andrea, bienvenida, Dios te bendiga. Te hemos extrañado mucho, pero qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. Hoy vamos a estudiar entonces la lección 2A del libro La alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Usaida, bienvenida también a nuestro estudio en esta mañana. Dios te bendiga. A ver, Arley Morales también nos visita. Está Usaida. Elizabeth Montoya también está con nosotros. Bienvenidos todos los que se están uniendo cada momento a través de este pequeño estudio. Nosotros en la Iglesia Palabra y Renovación tenemos nuestro instituto bíblico todos los domingos en la mañana. El domingo es un día donde nosotros trabajamos arduamente, porque reconocemos que muchos no tienen las posibilidades de estar estudiando en la mañana, en semana, pero que sí nos pueden acompañar el día domingo y sacar el tiempo para el Señor y estudiar con nosotros. También Lucía Bello, las saludo en esta mañana. Rosa Jaramillo, Daisy, Robin, bienvenidos al grupo en esta mañana. Bueno, como les venía contando, entonces todos los domingos nos encontramos en la Iglesia Palabra de Renovación. A las 7 de la mañana estamos un grupo de mujeres, sabemos un grupo de 12 mujeres estudiando mi experiencia con Dios, que fue la lección que acabamos de tener. Un libro, hemos estado estudiando un libro maravilloso, un libro que nos ha edificado bastante en este día. Sonia, bienvenida también, buenos días, Dios les bendiga. Y bueno, luego, después de tener nuestro estudio de mi experiencia con Dios en la congregación, también sacamos un espacio de instituto bíblico donde todas aquellas personas que quieren aprender a estudiar la Biblia, que quieren aprender a conocer la palabra del Señor, estar bien fundamentados en la doctrina, hacen parte de este estudio. Y tenemos unos folletos, unos libros con los cuales nosotros vamos haciendo en semana en casa, y luego venimos y lo reestudiamos los domingos en la congregación. Pero debido pues a la cuarentena, pues algunos tienen el libro, no todas las personas, y sabemos que usted también, que nos está escuchando allá, que no ha tenido la posibilidad del libro, pues también puede aprender de estas clases que estamos dando cada domingo, ahora a las 8 de la mañana. Bien, vamos a ver entonces hoy, vamos a dar inicio. Tenga entonces su Biblia en mano. Es muy importante tener nuestra Biblia en mano para así entonces comenzar nuestro estudio. Vámonos para Mateo capítulo 14, del verso 13 en adelante.
lo voy a volver a leer. Esta es la multiplicación de los panes, de los peces, la alimentación a los 5,000. Y también vamos a ver la historia de la alimentación a los 4,000. Algunos han pensado que la alimentación a los 4,000 y que la alimentación a los 5,000 es la misma historia, pero no es la misma historia. Nosotros vemos que este milagro, me disculpan la expresión, este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces o la alimentación a los 5,000 es el único milagro que es contado en los 4 evangelios. Lo tenemos en Mateo capítulo 14, verso 13 al 21, y también lo vemos en Marcos en el capítulo 6, el verso 30 al 44. Lucas capítulo 9, verso 10 al 17, y Juan en el capítulo 6, verso del 1 al 14, se nos narra entonces esta historia de la alimentación a los 5,000. Lina María Hernández también te saluda en esta mañana, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida. Bueno, entonces en el capítulo 14 yo voy a hacer la lectura, usted me va a seguir allá la lectura en su casa, tenga su Biblia a la mano, recuerde que es esencial que todos unidos podamos leer y que la Biblia se convierte para nosotros como en un mapa, ¿sí? Que cuando nosotros la rayamos, señalamos, cuando leemos, eso queda en nuestra mente de tal manera que cuando volvemos allá empezamos a recordar todo lo que hemos aprendido de esta historia. Bien, nosotros también te extrañamos mucho, Lina. Nos está escribiendo Lina diciendo que nos extraña mucho y nosotros extrañamos la congregación, esa coinonía, esa armonía, ese abrazo, ese beso, esa palabra de ánimo, esa alegría al vernos. Eso lo extrañamos bastante. Pero también le damos gracias al Señor por los medios de comunicación en el día de hoy, porque a través de estos medios de comunicación nos podemos expresar el cariño y el amor que nos tenemos. Anderson Amaya también nos visita, Dora Arbeláez, bienvenida, qué bueno verte a través de este programa. Te he estado llamando, Dora, no me contestas el teléfono, no sé por qué, o si solamente es WhatsApp, pero un saludo muy especial. Quiero decirte que te hemos recordado y te hemos extrañado mucho. Miriam Castañeda, buenos días, Dios te bendiga. Rosa Elvira Pérez también nos está viendo en esta mañana. Raúl Andrés también nos visita. Bienvenido Andrés. Raúl Andrés, no te conozco, pero qué bueno que estás con nosotros. Bien. Mateo capítulo 5, verso 14, capítulo 14, verso 13 al 21, lo voy a estar leyendo para ustedes, donde dice: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tata Uribe, bienvenida. También Miriam nos está saludando. Julio Toro, Dios le bendiga, pastor. Sea bienvenido también en esta mañana. Bueno, el libro de Mateo entonces nos está narrando aquí la historia o el milagro de la alimentación a los 5,000 hombres,
varones, sin contar las mujeres y los niños. Y nos dice que esto fue en un lugar desierto. Recuerden que no hemos visto qué lugar era, pero también nos vimos en la semana pasada que este es el inicio al primer viaje o el primer recorrido que hace Jesús en su primera etapa del año de pasión. Ese primer semestre donde Jesús empieza el proceso de persecución y ese proceso que lo va a llevar a la cruz del Calvario. Esto fue debido entonces a la muerte, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Recuerden que Herodes Agripa estaba diciendo que este hombre era el mismo Juan el Bautista que había resucitado y que por eso estaba haciendo todas estas señales, porque había venido con más poder. Herodes Agripa era un Herodes bien difícil, bien malito, quizás se iba a venir con toda su recriminación y iba a crearle un mal ambiente a nuestro Señor Jesucristo, y él entonces decide apartarse e irse a un lugar desierto y estar allí para hablar y compartir con la gente. En este primer recorrido, entonces él va de Capernaum a Betsaida, no precisamente a la ciudad de Betsaida, sino a un lugar desértico cerca a la ribera del mar, quizás un monte alto, también nos menciona la palabra, que es en un monte alto donde Jesús se sentó y la gente le escuchaba desde allí. Y al ser desierto, pues desértico, en un lugar aislado, quizás con aldeas a alguna distancia, no había que comer, no había dónde comprar pan, ni tampoco había dónde elaborarlo. Entonces los discípulos vienen y le dicen al Señor: despacha a la gente, despídela, porque no hay con qué darles de comer y la gente está hambriada ya, es necesario que ellos entonces vayan y busquen su comida. Pero Jesús les dice: dale vosotros de comer. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de que el propósito de Jesús también al alejarse de Capernaum era de que sus discípulos tuvieran como un tiempo de descanso, porque ellos vienen de la misión que Dios les había dado, había enviado de 2 en 2 a predicar, a anunciar las buenas nuevas, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos y sanarse. Ellos venían contentos, venían gozosos, venían alegres, le dijeron al Señor que estaban felices porque se habían hecho muchos milagros, los demonios se les habían sometido a cada uno de ellos. El Señor les dice: no se preocupen por eso, eso no es lo más importante de esto es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y según como nos lo cuenta Marcos, entonces Jesús invita a sus discípulos a apartarse para descansar. Eso nos muestra también cómo el Señor Jesucristo o cómo Dios se preocupa por cada uno de nosotros, para que nosotros también tengamos esos espacios de descanso, de reposo en Él. María Elida Quintero, te saludo. Blanca Galeano, Dora Granda, bienvenida. David Díaz también, bienvenido a esta reunión o a esta clase donde estamos viendo el milagro de la alimentación a los 5,000. Bueno, vemos entonces que cada uno de los evangelistas hace un aporte a esta pequeña historia. Recordemos nuevamente el recorrido, el primer recorrido en el año, en el semestre donde Jesús está dando inicio a su etapa de pasión. Va de Capernaum, se dirige al lugar cercano de Betsaida, también nos lo explica Marcos, y allí entonces es donde acontece este precioso milagro. Recuerden que la muerte de Juan el Bautista es el puente que hay entre el año de popularidad de Jesús al año de pasión. La muerte de Juan el Bautista entonces es el puente del año de popularidad de Jesús al año de pasión. Ahí pueden ver la imagen más o menos queriendo proyectar lo que queremos enseñar. Bien, vámonos entonces aquí en Mateo 14, nos dice entonces, vamos a repetir, hacer un pequeño repasito para los que apenas llegaron,
que Jesús se retira de Capernaum debido a que se entera de la noticia de que Juan el Bautista había muerto. Se dirige a Betsaida. Luego la gente le sigue a pie, pasa en una barca por el mar de Galilea con sus discípulos. La gente le sigue a pie. Dice que Jesús tuvo compasión de la gente que le seguía, ¿sí? Al ver la necesidad, el hambre de Dios, de ellos que tenían de Dios, de escuchar esa palabra. Ellos estaban esperando a ese Mesías que iba a venir a libertarlos de la esclavitud. Lo que ellos no sabían es que era de la esclavitud del pecado y no del imperio romano. Bien, vemos que entonces aquí nos narra que habían 5 panes y 2 peces para hacer este grandioso milagro. Dice que Jesús entonces partió los panes, luego lo entregó a sus discípulos y sus discípulos lo entregan a la multitud o a las personas que estaban allí. Al final se recogen 12 cestas de sobras, de las cosas que quedan. Eso es lo maravilloso que hace el Señor. Ahora, si nos vamos a Juan en el capítulo 6, quiero que todos pasemos a Juan en el capítulo 6. El verso 4 dice que esto pasó en el momento en que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la Pascua. Eso es un punto que nos da Juan. También dice que Jesús habló a Felipe diciéndole, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mateo dice que los discípulos dijeron que la gente se fuera. Pero aquí Jesús está hablando directamente con Felipe, diciéndole de dónde vamos a darle de comer a todas estas personas. Luego en el versículo 8, encontramos que Andrés fue el discípulo, el hermano de Jesús fue el discípulo que encontró al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces, cosa que tampoco nos narran los otros evangelistas. Entonces nos damos cuenta que esta técnica de comparación nos ayuda a recoger o recopilar más información y tener una idea más clara de lo que aconteció en aquel lugar. Vemos que Juan nos dice que fue en el tiempo de la Pascua, que primero habló con Felipe, que Andrés encontró los 5 panes y los 5 peces al muchacho que los tenía, ¿verdad? Luego dice en el versículo 14 que cuando la gente vio el milagro, cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que había hecho Jesús, dijeron, este es el verdadero profeta. Después ellos quisieron hacerle rey, ¿sí? Estos entonces son los aportes que nos hace el evangelista Juan allá en el verso, voy a repetir, verso 4, verso 5, verso 8 y 9, y también en el verso 14 y 15 nos hace Juan algunos aportes más. También si nos vamos al capítulo, al mismo capítulo, al verso 35, encontramos que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra de que en vista a este milagro, Jesús tiene la oportunidad de compartir o de dar un tema especial y presentarse Él como el pan de vida, ¿sí? Si vamos al verso 24, dice que cuando vio Jesús, vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos nuevamente que Jesús sale de Betsaida y regresa a Capernaum. Y vemos también que Juan no nos narra una parte de la historia, pero los otros evangelistas sí nos cuentan que entre el transcurso del viaje de Betsaida a Capernaum, o el regreso de Betsaida a Capernaum, allí
hubo otro acontecimiento que fue que Jesús caminó sobre las aguas y Pedro le dice que él también lo quería hacer, él lo invita a pasar. Pedro camina por un momento, luego deja de mirar a Jesús y se empieza a hundir. Bien, esa historia pues también la vamos a compartir mucho más adelante, vamos a estudiar sobre ella. Bien, también nos dice aquí el verso 59 del capítulo 6, dice, y estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. O sea que el discurso de que Jesús era el pan de vida lo enseñó en la sinagoga de Capernaum. La gente le seguía, la gente se regresó a Capernaum porque ellos querían seguir escuchando, entre comillas, la palabra, querían seguir a Jesús, pero cuando ellos se enteran que Jesús no quería hacer una revolución en contra de los romanos, que no iba a tomar, que su reinado no dependía de la violencia, sino que su reinado estaba fundamentado en el amor, entonces muchos se fueron hacia atrás. Cuando Jesús les dice, ustedes no vienen realmente porque quieren ese alimento espiritual, sino ese alimento carnal, humano, esa comida material, ellos se enojaron, algunos se desanimaron, dijeron, no, esto es mejor arrancar y irnos, y muchos se alejaron y se apartaron del Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra que muchos de sus apóstoles, entonces, en verso 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bien, vemos entonces el aporte tan maravilloso que nos hace el evangelista Juan, el Evangelio de Juan, nos ayuda a entender o a ir más allá del simple acontecimiento allí en Bethsaida. Ahora, cuando hablamos de Pascua, tendríamos que remontarnos a 1400 años atrás. Recordemos que que Abraham vivió 2000 años aproximadamente antes de Cristo. Y Moisés vivió aproximadamente 600 años después de Abraham. Abraham vive 2000 años antes de Cristo y Moisés vive aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Dios llama a Moisés para que liberte al pueblo de la esclavitud. Recordemos un poco que José lleva a la familia de su padre Jacob, aproximadamente 75 personas llegaron a Egipto por una bendición. No había que comer en el resto del mundo conocido y entonces José, siendo el segundo después del faraón, quien había administrado los graneros de Egipto y que tenía abundante alimento, no solamente para el pueblo de Egipto, sino también para vender a las otras naciones, lleva a su familia a aquel lugar, les da una buena tierra para que ellos sigan trabajando, tienen su provisión, tienen sus ovejas allí, y pasa el tiempo, muere José, muere el faraón que le había recibido en aquel lugar, se montan otros gobernantes y comienzan a ver cómo el pueblo de Israel crece y crece de una manera tremenda, se hacían más grandes, se multiplicaban de una manera espectacular, entonces vienen a subyugarlos, a esclavizarlos, a limitarles los beneficios, el alimento y muchas otras cosas. Pasan aproximadamente 420 años. Ellos ya esclavizados en aquel lugar, claman a Dios, suplican a Dios por misericordia
Dios entonces hace su plan, llama a Moisés para cumplir su propósito, envía a Moisés a aquel lugar y vienen una serie de cosas, de acontecimientos, de milagros extraordinarios, donde Dios muestra su gloria, pero también al pueblo de Israel le toca pasar por momentos difíciles, porque cuando Moisés va donde Faraón a pedir permiso para salir al desierto, a adorar al Señor, lo que hace Faraón es subyugarlos más, ponerles más cargas, más trabajo, más pesada la situación, pero en estos momentos Dios se glorificó a través de los milagros que hizo, a través de las plagas, ¿sí? A través de las situaciones que Dios le presentó a Faraón para mostrar que Dios era rey, para mostrar que Dios era el soberano, que sobre Dios no hay ningún otro ser. Dios era real, es real. Pero Faraón endureció su corazón, Dios también permite que Faraón endurezca su corazón, y al final entonces viene una última señal del poder, de la magnificencia y de la soberanía de Dios, y le habla a Moisés y le dice que van a morir todos los primogénitos, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales. Pero a su pueblo le da instrucciones exactas, le da instrucciones de matar un cordero y con la sangre del cordero pintar los dinteles de la puerta y ellos comer de ese cordero, porque así iban a celebrar la salida de ellos de Egipto. Qué bendición, mi amado hermano. Es aquí entonces donde se nombra o se establece la fiesta de la Pascua en conmemoración de la salida del pueblo del Dios de Egipto. Y vamos para Éxodo capítulo 12, vamos a leer allí entonces lo que tiene que ver con esta fiesta tan importante de la Pascua. En el tiempo de Jesús se celebraba esta fiesta, la fiesta de la Pascua, como señal de la liberación que Dios había hecho a su pueblo Israel, a su pueblo de allí de Egipto. ¿Bien? Capítulo 12 del libro de Éxodo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaréis mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice, y este día, verso 14, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta fiesta entonces era la fiesta de la Pascua. Ahora, usted me preguntará, ¿y qué significa Pascua? Pues la palabra Pascua significa paso o salto, ¿sí? Un paso de la esclavitud a la liberación que solamente Dios podía dar a este precioso pueblo. Bien, aquí tenemos entonces la Pascua que se celebra en el Antiguo Testamento, la Pascua que se celebra desde Egipto, la primera Pascua que celebra la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad. Ahora, tenemos también la doctrina de la Pascua. Juan capítulo 1, verso 29, vámonos para Juan capítulo 1, verso 29, lo que nos dice. Dice así: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios tenía o debía de ser un Cordero perfecto. Era necesario que ese Cordero fuera sin mancha, sin defecto, sin nada que lo opacara. Y este Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede quitar o que pudo quitar el pecado del mundo. ¿Sí? Este fue el sacrificio de la Pascua de aquel momento que hizo que esa sangre nos limpiara o nos salvara de la muerte eterna. Sabemos que la condición que hay es creer en ese sacrificio. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire bien qué lindo es Dios, todo tan bien planificado. Dice la palabra del Señor que era necesario celebrar la Pascua perpetuamente. No hemos dejado de celebrar la Pascua porque Cristo es el Cordero que ya fue sacrificado para limpiar y perdonar nuestros pecados, y es la Pascua permanente, ¿sí? Allí en Jerusalén, Jesús entonces es sacrificado, su sangre es derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces vamos a repasar. Tenemos que la alimentación de los 5,000 fue en Betsaida, en la provincia de Ituria. Habían matado a Juan el Bautista, la gente estaba en contra de este Herodes Antipas, que era un Herodes malo, que no era muy querido, y además ahora que había matado a Juan el Bautista, pues había echado a los judíos más en contra todavía, porque Juan el Bautista era reconocido por el pueblo, amado por el pueblo, reconocido como un profeta de Dios. De hecho, la Escritura nos dice que él sentía cierto temor del pueblo cuando lo tomó preso y cuando lo fue a asesinar, porque sabía que el pueblo aceptaba a Juan el Bautista y lo reconocía como un profeta de Dios. Entonces la gente estaba indignada. Según lo cuenta el evangelista Juan, el evangelio Juan, la gente quiso colocar a Jesús como rey. Pensaron en esta situación, cuando miramos el contexto histórico, político de este momento, nos damos cuenta de que la gente dijo: bueno,
Este Jesús puede ser el reemplazo perfecto de Herodes Antipas. Vamos a nombrar a Jesús como el rey o el gobernante de nuestras provincias o de nuestro lugar. Recuerden que Herodes Antipas era el gobernante de Perea y también de Galilea, ¿sí? Bueno, Herodes Antipas tenía dos fortalezas, que eran la de Tiberias, que quedaba junto al mar de Galilea, y también a este mar se le dio se puede encontrar en algunos textos bíblicos que se encuentra como el mar de Tiberias, porque Antipas le dio este nombre de Tiberias en honor al César Tiberio, que fue el que continuó después de el César Augusto, que era el emperador en el momento en que nació Jesús. Después de 14 años del nacimiento de Jesús, muere César Augusto y Tiberio César, entonces lo reemplaza. Como Herodes Antipas era un hombre muy halagador, entonces le colocó a este lugar Mar de Tiberias, y también había una ciudad a la que le colocó el nombre de Tiberias, y ahí se convirtió en la capital de Galilea. Era allí donde él tenía una de sus fortalezas, y la otra fortaleza era la de Macaeros, que quedaba en Perea junto al mar Muerto, y que allí fue donde tuvo preso a Juan el Bautista y también lo mató. Bien, tenemos también que vamos a mirar qué más tenemos aquí. Bueno, Juan capítulo 6 verso 15, entonces leemos cómo la gente quiso hacer popular a Jesús. Vámonos para Juan nuevamente, capítulo 6, verso 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando quisieron hacerle rey, entonces Jesús volvió a retirarse, porque el propósito de Jesús no era el de hacerse un rey común y corriente. Su reino no es de este mundo, él lo dijo, ¿sí? Cuando Herodes le preguntó que si él era rey, él le dijo: tú lo has dicho, ¿sí? Pero el reino de él era diferente, no era un reino terrenal, sino que era un reino espiritual. Jesús, el reino de Jesús no es un reino tomado por la fuerza, aunque dice la palabra de Dios que este reino sufre violencia, pero es un reino de amor, ¿sí? Es un reino donde prima el amor, el perdón, la bondad, la amabilidad. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Preferiblemente, entonces Jesús se retira a un lugar apartado y no deja que su gente o que las personas lo monten como un rey, ¿sí? Bueno, también vimos que Juan nos dice que muchas de estas personas volvieron atrás. Miremos. Ya tenemos estos puntos, los aportes que nos hace el evangelista Juan. Repaso, estaba cerca la fiesta de la Pascua, cosa que no nos dicen los otros evangelistas. Habló con Felipe de qué iban a hacer con las personas. Habló con Andrés de que quién fue el que encontró al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces. La gente, al ver el milagro, creyeron que él era el profeta, pero quisieron hacerlo rey. Regresó de Betsaida a Capernaum. Recuerde que estamos hablando del primer recorrido que hizo Jesús en su primer semestre de pasión. Luego tenemos que el discurso de Jesús en las sinagogas de Capernaum fue que él era el pan de vida, y muchos discípulos volvieron atrás cuando él no quiso encabezar una revolución que usarían con violencia para nombrarlo rey. Y Pedro fue uno de los discípulos que quedó con él, ¿sí? Ya vimos entonces lo que es la Pascua, la doctrina de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Tenemos aquí un mapa, yo me imagino que usted también tiene allá su mapa, que hizo el repaso del recorrido de Jesús, ¿sí? Allí de Galilea a Ituria,
donde estaba la ciudad de Capernaum y donde estaba el desierto. Bien, vamos a mirar. ¿Qué me dicen? No, ya. Bueno, miramos entonces ahora lo que es el capítulo 15, ya haciendo el repaso, y vamos a mirar la fiesta de la multiplicación, perdón, Mateo capítulo 15, la multiplicación de los panes y los peces y la multiplicación de los 4,000, en Mateo en el capítulo 15. Y ya me paro para señalarles. Bueno. Versículo 32, Mateo capítulo 15, verso 32. Quiero saludar a Juan Andrés Roldán, a Obed Pérez, hermano Obed, Dios le bendiga. Próspero Moreno, a Miguel Ángel Montoya, a Elkin Sánchez, Dios les bendiga, mis amados. A Nelson Osorio, hermano Nelson, qué bendición verte, saber que estás ahí con nosotros, Dios te bendiga. Bienvenidos, también está Joana Giraldo, Julián Andrés Rendón, Usuga, Emi Usuga, Edith Usuga. Bueno, también tenemos a María Arbeláez, tenemos a la hermana Elvia, nos está viendo allá con Milena, hermana Elvia, qué bendición. También la estuve llamando. Ustedes yo no sé qué tienen, pero no me contestan el teléfono. También tengo a Giomar Franco. Bien, bueno, bienvenido. María Elia Quintero, también ya la saludé, qué bueno que está con nosotros. Vámonos entonces para el capítulo 15 y vamos concluyendo así nuestra lección del día de hoy. Verso 32, donde nos dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, ya hemos dicho que muchas personas dijeron sobre esta situación de que este milagro era el mismo. Miremos entonces nuestro mapa. Ustedes tener allá su mapa, no sé si lo alcancen a ver mucho. No, por eso les pido que tengan su mapa en la parte de atrás de su Biblia. Busque el mapa que dice mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. Y nos ubicamos en el mar de Galilea. Recuerde este mar pequeñito que hay aquí arriba, un lago grande, mar de Galilea, que era donde ellos iban a pescar y era su lugar de recorrido. Entonces, era conocido como Mar de Galilea. Era un lago grande, pero conocido como el Mar de Galilea, por donde desembocaba el río Jordán. Entonces Jesús se movió en esta provincia de Galilea. Recuerde que nació en Belén, luego se dirige, tenemos aquí a Belén, la provincia de Judea, se va hacia Egipto, huyendo de Herodes el Grande, quien quería matarlo. Luego en su regreso, aquí estaba Herodes Arquelao, quien era bien malo, bien difícil. Entonces sus padres, María y José, no quisieron quedarse allí, sino que se siguieron de largo y se establecieron en el pueblito, en la aldeíta de Nazaret. Ahí pasa Jesús la mayor parte de su vida trabajando como carpintero,
y ayudando a sus padres, preparándose también para su tiempo de ministerio de popularidad. Él desde Nazaret se desplaza hasta este lugar de Perea, al lado del río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista, y venía de vez en cuando allí a escuchar el mensaje de Juan, y también vino en algún momento a bautizar. Después él regresa a Nazaret. Cuando comienza Jesús su ministerio de popularidad, y termina su año de pasión, entonces él se dirige a Capernaum, que quedaba junto al mar de Galilea. Y al frente queda entonces la ciudad de Betsaida, que era en aquel momento la capital o una ciudad importante de Ituria, que era la provincia que gobernaba Herodes Felipe, y también la provincia de Traconitide. Esta es la que tenemos acá, provincia de Ituria, Traconitide, eran las provincias que gobernaba Herodes Felipe, el hijo que heredó de Herodes el Grande, y que se casó con Salomé, la hija de Herodías. Bien, ahora, entonces Jesús en este tiempo se entera de que Juan el Bautista muere, viene de Capernaum, pasa a Betsaida, de Betsaida entonces pasa a Capernaum, y ese es su primer recorrido en el año de pasión. Bien, luego viene el otro recorrido, dice que viene a Magdala, y se establece allí, tiene una dificultad con los fariseos, y se dirige entonces a Tiro y a Sidón, o sea, fuera de la zona del pueblo de Dios, se dirige a un país extranjero que es Fenicia, y hay dos ciudades allí, que es Tiro y Sidón, donde ejerce algunos milagros. Luego se regresa y se ubica en la provincia de Decápolis, junto a la ribera del mar, y allí entonces es donde acontece este segundo milagro, donde él alimenta a los 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, en solo la ubicación nos damos cuenta de que no es el mismo milagro. Uno fue en Betsaida, al frente de Capernaum, y el otro fue en Decápolis, en un lugar desértico de Decápolis, donde hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y alimenta entonces a los 4,000. Bien, entonces este segundo milagro acontece en su segundo, o después de su segundo recorrido, o de su segundo viaje, en el primer semestre de su año de pasión. Vemos entonces también que en este tiempo Jesús se presentan en este milagro en el capítulo 6 de Juan, y en este milagro del capítulo 15 también de Mateo, de la alimentación de los panes, de la misma manera que se presenta la tentación al principio de su ministerio: el tener pan sin Dios, prestigio sin Dios y poder sin Dios. Este milagro pudo haber provocado en Jesús estas tres tipos de tentación, ¿sí? De hacerlo para su propia gloria y buscar su propio prestigio, su propia fama, debido a este milagro. Pero no fue así. Él lo hizo por compasión, por amor, lo que hace la diferencia. Y tenemos aquí entonces el último detalle de esta porción. Me vuelvo a parar. Tenemos entonces la diferencia de la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. ¿Sí? Capítulo donde está el relato. En la alimentación de los 5,000 están los 4 evangelios, como dijimos al principio: Mateo 14, versos 13 al 21, Marcos 6, 30 al 44, Lucas 9, 10 al 17 y Juan 6, 1 al 14. En la alimentación de los 4,000 lo tenemos en Mateo 15, 32 al 38 y Marcos capítulo 8, verso del 1 al 10. Lugar donde sucedieron los milagros. Ya vimos en Betsaida, en la provincia de Ituria, fue el milagro de la alimentación a los 5,000.
Y Marcos 7:31 nos dice que el milagro de la alimentación a los 4,000 fue en la provincia de Decápolis, como les acabo de mostrar a través del mapa. ¿Durante qué viaje sucedió este milagro? Cada uno de estos milagros. El primero de Capernaum, en el viaje de Capernaum a Betsaida, y el segundo volviendo de Fenicia a Decápolis. Recuerden que las ciudades de Fenicia son Tiro y Sidón. Muy bien. ¿Durante qué época del año sucedió? Marcos 6:39 dice que se sentaron en el pasto verde, en primavera fue la alimentación de los 5,000. Mientras que Mateo 15:35 dice que la gente se sentó en la tierra y estaban entonces en invierno, no había pasto, estaban en invierno, según las características del terreno, que de pronto más adelante lo estaremos viendo. Ahora, ¿cuántos panes y cuántos peces fueron multiplicados? En la de los 5,000 fueron 5 panes y 2 peces. En la de los 4,000 fueron 7 panes y unos pocos pececillos. La escritura no nos dice cuántos, pero dice que unos pocos pececillos y habían 7 panes allí. Ahora, ¿cuánto sobró? En el milagro de la alimentación de los 5 sobraron 12 cestas, mientras que en la alimentación de los 4,000 sobraron 7 cestas. Vemos entonces que fueron 2 milagros en diferente lugar, en diferente momento y bajo diferentes circunstancias. Bien, hasta aquí llegamos entonces con nuestra lección 2A. Para la próxima semana les estaremos esperando a la siguiente clase. Vuelvo a saludar, Nelson Osorio, Reina Bella, Eliana Cardona, bienvenida también Eliana, qué gusto, quisiera verlos y abrazarlos nuevamente. Venimos a Celina Betancourt, esa es la mamá de Lisa, bienvenida también doña Celina, Dios me la bendiga. Y Jessica Loaiza, bienvenidos todos, los espero la próxima semana a las 8 de la mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo sobre la vida o el año de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos.